Bendiciones amadas del Señor. En este día continuamos con el capítulo 1 de Jonás. Y le hemos titulado Jonás rechaza su llamado. Vamos a leer todo el capítulo de corrido y después vamos a ir pues leyéndolo por partes para ver qué reflexiones podemos obtener y también conocer un poco más acerca de Jonás y todo el contexto que se desarrolló durante este hecho. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y este es un libro muy conocido y la mayor parte de las enseñanzas bíblicas hacia los niños suelen contar la historia de Jonás. La vemos en los libritos que tenemos las Biblias infantiles, muchas veces mencionado para los incrédulos como una historia, pero para nosotros que sabemos que es un hecho, que fue un hecho real, pues como una profecía y con mucha enseñanza. Pero bueno, todos hemos escuchado alguna vez, aún los incrédulos alguna vez han escuchado de Jonás. Y ya vamos a ver el tema de la ballena y todo esto, pero es interesante que esta profecía pues trae consigo una enseñanza muy, muy profunda, aunque parezca un poco divertida, aunque parezca un poco increíble y asombrosa, pero realmente pues nos va a enseñar el día de hoy mucho acerca de la voluntad del Señor. Para empezar, si bien en la introducción aprendimos el contexto en el cual se desarrolla la profecía de Jonás, traje este cuadrito que es del curso básico de capacitación, en donde tenemos una línea de tiempo. En esta línea de tiempo, pues vamos a situarnos en qué tiempo está ocurriendo esta profecía. Esta profecía ocurrió antes del nacimiento de Mesías. Jonás es muchos años antes, cercano entre
800 y 750 años antes de que el Mesías estuviera en esta tierra. Entonces, entre el año 930, aquí en esta partecita, y 722 se va a desarrollar la profecía de Jonás. Nos vamos un poquito hacia atrás. Abraham recibe el llamado hace 2000 años, 1500, en el año 1500 antes del Mesías o antes de Cristo, como es conocido secularmente. Pues se entregan los mandamientos, la Torá. El rey David gobierna 1000 años antes de Cristo, y en el año 930, del año 930 es cuando se dividen las tribus del norte y en el sur. 10 tribus van hacia el norte, 10 tribus del norte se quedan juntas como 10 tribus, y 10 tribus del sur, que era Judá y Benjamín, pues conforman lo que se conocería más como el reino del sur. Y ya estando las 10 tribus, ¿no?, separadas del reino del sur, siendo ya el reino del norte con su propio rey, con sus propias delegaciones propias del rey, pues es cuando aparece Jonás. Bien, Segunda de Reyes 14:25 relaciona a Jonás con el reinado de Jeroboam II. O sea, en esta época, que sería aproximadamente entre el año 793 y 753 antes del Mesías, en el reinado de Jeroboam, es que tienen los acontecimientos de Jonás. Y esto está escrito en Segunda de Reyes, como lo venimos diciendo, lo vamos a leer un poquito más adelante. Eh, Jonás en este tiempo había profetizado algo para las tribus del norte, que era que sus límites se iban a expandir. Entonces, si cronológicamente fue en esta época, pues probablemente Jonás era contemporáneo de Oseas y Amós, y viviría en este tiempo durante el reinado del rey asirio Ashur-dan III. Bien. Esto sería acá en el mapa Siria, y vemos que años atrás, si nos remontamos, estamos como en el 750, 760. Si nos remontamos un poco hacia atrás, por el año 840, 814, los asirios habían establecido el dominio en el cercano oriente y habían obtenido el tributo del rey de ese tiempo de las tribus del norte, que se llamaba Jehú. O sea, que Jehú rindiera tributo a Siria. Sin embargo, después, en el transcurso de los siguientes años, los asirios, después de aplastar a los arameos, sufren un declive temporal. Es decir, su reinado, su expansión se le empieza a limitar, digamos, todo lo que era el pueblo de Asiria empieza a decaer a causa de que tenían contiendas internas. O sea, contiendas internas que provocaron que este imperio, esa es la palabra, este imperio, pues decayera por un tiempo. Y es en ese momento cuando en el reinado de Jeroboam II, de las tribus del norte, empieza a cumplir esa profecía dada por Jonás de que se expandiría el territorio hacia el norte. Entonces, en este tiempo es cuando hacia el norte de Damasco, pues Jeroboam comienza a recuperar tierras. Tierras que no había podido recuperar, se había podido recuperar en el tiempo de David ni de Salomón. Em, y, si bien se expande, después de esto, Asiria volvería a recuperar su dominio y volvería a recuperar su fortaleza y su fuerza, y pues se expandiría nuevamente, tomando como, eh, tomando como, o tomando las 10 tribus y asimilando las 10 tribus hacia sí, esas 10 tribus del norte. Entonces, este rey Jeroboam II fue el rey más poderoso del reino del norte de Israel. En 2 de Reyes 14, 23, 29 dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Recordemos, hasta aquí está poniendo que en Judá había un rey que se llamaba Amasías, y en ese tiempo había un rey en las tribus del norte que se llamaba Jeroboam II. Y este hombre, que fue el más poderoso de los reyes del norte, reinó 41 años. Dice que este hombre hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el primero que había sido de los reyes, el que hizo pecar a Israel, el que puso
un nuevo culto, cambió las fechas, puso sacerdotes que no eran del orden levítico, o sea, hizo lo que quiso, pasó las fechas de las fiestas del Señor un mes después, etcétera, hizo becerros de oro, formó lugares de adoración para que los que eran de Israel no fueran hasta Jerusalén, que era el lugar que Dios había escogido. Entonces dice que él se mantuvo en este plan de hacer lo malo delante del Señor. Pero dice que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Porque el Señor miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Y el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó de mano de Jeroboam, hijo de Joás. Esos fueron los hechos que acontecieron digamos, en este tiempo y en este contexto. Ahora empecemos con el primer versículo. Dice Jonás 1:1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de él. Jonás recibe este mandamiento, pero él va a intentar huir de este mandato del Señor. Ahora uno podría pensar, pero ¿por qué Jonás intenta huir si él era un profeta? Él debía obedecer. Pero entendamos el contexto en el cual se desarrollaba esto. Vimos anteriormente en la introducción cómo eran estos asirios. Entonces, conociendo el contexto de Asiria, podemos entender por qué Jonás se iba o se rehusó a ir a Nínive. Este era un pueblo que era muy malo. Las torturas de este pueblo eran conocidas por los demás pueblos, puesto que ellos solían pasar, cuando pasaban por diferentes territorios, con gráficos que mostraban las atrocidades que ellos cometían. Ellos dibujaban las maldades que hacían y de esa forma intimidaban a los otros pueblos con el inicio de lo que se llamaría una guerra psicológica, porque infundían el terror y el miedo. Los tormentos que ellos hacían implicaban diferentes tipos de torturas, como también hacer comer y beber los excrementos. Una de las peores, que era el desollamiento, es decir, cuando arrancaban la piel de las personas se las arrancaba pues vivas. También mutilaciones, atar a uno con otro desde las narices para que todos siguieran el mismo camino, y si alguno se tropezaba, pues todos sufrirían. Las mujeres dice que las dejaban, o sea que una vez que las torturaban también las exponían desnudas y las enviaban a caminar desnudas. O sea, unas cosas atroces que uno diría: qué pueblo tan malvado, tan perverso, que infundía tanto terror, y que tal vez Jonás dijo: ¿cómo yo voy a ir a decir que se arrepientan si tal vez lo primero que me van a hacer a mí es desollarme? O sea, cualquiera ante esa expectativa, pues tiembla, ¿no? Y se retiene, ¿no? Esto probablemente pudo haber sido lo que lo detuvo a Jonás a negarse a cumplir esta misión. Pero, por otro lado, también podría haber temido que esta misión ayudara al enemigo, que más tarde destruiría su propia nación. Él sabía que Asiria, o sea, Asiria era vecino de Israel, era el país, digamos, era la nación vecina de Israel. Entonces, ellos sabían que era un imperio que estaba en conquista. Si bien había tenido este episodio de declive, nuevamente se estaba levantando, y sabía que este pueblo atentaba constantemente contra la libertad de lo que eran las 10 tribus de Israel. Entonces él también podría haber tenido temor de ser él, al pregonar que ellos se arrepintieran, pues quien ayudara al mismo enemigo de Israel a conquistar las 10 tribus. Recordemos que Jonás fue profeta de las tribus del norte. Nínive. ¿Quién era Nínive? Nínive estaba ubicada en las orillas del río Tigris, a unos 900 kilómetros de Samaria, que era la capital. Samaria era la capital del reino de Israel, del reino del norte también conocido. Nínive dice que era una ciudad grande y estaba protegido por un muro exterior y un muro interior, pero llamativamente, hacia lo que me llamó la atención a mí, es que ese muro interior que tenía Nínive, era una fortaleza, tenía 18 metros de ancho. Pónganse a imaginar un muro que tenga 18 metros de ancho, enorme.
solamente en cuanto a la anchura. Imagínense, 30 metros de alto. Tenía 30 metros de alto por casi 18 metros de ancho. Entonces realmente una fortaleza. Entonces, antes de que Jonás llegara a esa fortaleza, pasaron algunas cosas importantes dentro del territorio de Nínive que tal vez pudo haber colaborado en alguna forma, según dice la historia, ¿no? Ya sabemos que es Dios el que pone las cosas en los corazones, pero que tal vez podría haber colaborado con que ellos tuvieran esa respuesta inmediata a la profecía de Jonás de arrepentimiento, ese llamamiento de que se arrepintieran porque si no Nínive iba a ser destruida. Entonces, dice que justamente en estos años, por ahí por el 765 y 763, antes del Mesías, pues ellos habían pasado por plagas que ellos consideraron como un enojo divino. Y estas plagas fueron, una de ellas, hubieron dos plagas y después de eso hubo un eclipse total, que aproximadamente fue en el año 763. Probablemente esto que ellos recibieron y que lo tomaron como un castigo divino podría ser la causa de que ellos también tuvieran una respuesta rápida. Ahora bien, podríamos pensar que Jonás fue desobediente y diríamos, ¿por qué Jonás, a pesar de esto, no fue? Bueno, tuvo miedo o tal vez pensó que estaría ayudando al enemigo, se rehusó a escuchar la voz de Dios. Pero si lo ponemos en nuestro contexto, tal vez, o sea, no es que Jonás no fue suficientemente valiente. Ahora imaginémonos por un momento algo actual. ¿Qué pasaría si el día de hoy el Señor a nosotros nos dice, Mariuxi, Esther, Yamila, Danielita, las hermanas que están acá, nos diga, se alistan que se van a predicarle a los terroristas de Hamas en Palestina? Ahorita mismo. ¿No lo pensarían? ¿No les daría miedo saber todas las torturas que este grupo ha hecho? Cómo destrozó, violó mujeres, decapitó niños. Son un pueblo que no tiene misericordia, que es escarnecedor. ¿No sería muy sencillo obedecer, conociendo su nivel de maldad, y que son enemigos también de Israel? Y de hecho su objetivo es eliminar a Israel, lo mismo que pretendían los asirios. Entonces, cumplir esa misión requería un nivel superior de amor al enemigo. Naturalmente, nuestra humanidad no nos gustaría hacerlo. Son personas que han hecho mucho daño y lo que nosotros esperaríamos, sinceramente, es que Dios haga justicia con ellos. Así como este grupo jamás son catalogados como terroristas, también los asirios eran catalogados como terroristas en los tiempos de Jonás. Bueno, entonces continuamos con el versículo número 3. Yo imagino que Jonás estaba muy aterrado después de haber recibido este mandamiento del Señor. Y Jonás dice que se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás era un hombre que vivía en este territorio de Gadefer, que correspondía al territorio de Zabulón. Entonces, Nínive estaba un poco hacia el norte, ¿no? Y Jope un poco más hacia el sur de su territorio. Jope era un puerto pesquero, era un puerto donde llegaban barcos y salían barcos, era un puerto pesquero. Y a través de este puerto es donde él piensa partir hacia las costas de Tarsis. Probablemente Tarsis corresponda, según algunos, pueda corresponder a las costas de España. Podría ser. Ahora, Jope, este lugar, este puerto pesquero es un lugar que nosotros hemos escuchado en los relatos del llamado Nuevo Testamento, en los libros de los Hechos, básicamente también. Y fue ese el mismo lugar donde Pedro recibió la visión del lienzo que está registrado en Hechos 10, si lo recordamos. Y él estaba en la azotea de la casa de Simón el Curtidor, que hasta el día de hoy existe. Hoy este Jope tiene el nombre de Yafo, si mal no recuerdo, este territorio, y es acá donde aún todavía se conserva esta casa de Simón el Curtidor. Y Dios le dijo a Pedro algo similar a lo que le dijo a Jonás, curiosamente, que no temiera ir, refiriéndose al centurión romano llamado Cornelio. Entonces podemos decir que en este aspecto Pedro también es un símil de Jonás.
porque él también tuvo llamado hacia ir, si bien eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, entendemos ahora lo que era Cornelio, ¿no? Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero paralelamente también podríamos concebir que Dios está teniendo misericordia de un pueblo que es considerado inmundo, pero que posteriormente se arrepentiría de su pecado. Dice en el verso 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, él se paga su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Así que Jonás mismo pagó su pasaje y no fue tan difícil. Uno mismo en una situación podría pagar, pretender alejarse del propósito del Señor. Pero cuando uno se aleja del propósito del Señor, tarde o temprano las consecuencias de ir en dirección contraria, pues van a llegar. Y es verdad que para todos nosotros, cuando estamos ante un llamamiento del Señor, siempre va a haber un barco que nos quiera llevar en esa dirección contraria. Nínive estaba hacia el oeste y Tarsis estaba hacia el este, contrariamente a lo que Dios le había dicho. Entonces, siempre vamos a tener ese barco que nos puede decir, bueno, no vayas por la voluntad de Dios, sino ándate por otra. Pero recordemos que no obedecer a Dios nos hace mal. Cuando Dios determina algo para nosotros, no esta circunstancia específicamente de Jonás, que fue una misión hacia Nínive, no solamente esto, sino cada vez que lo tomamos para nuestras vidas, que Dios nos ordena hacer algo, siempre vamos a tener esa otra opción de desviarnos, irnos en contra del Señor. Pero eso tarde o temprano, pues, no va a cosechar lo que Dios hubiera querido que cosechara en nosotros, ¿no? Entonces es mejor obedecer. Acá vemos con este gráfico, esta línea roja, cómo intenta escapar desde Jope, em, Jonás hacia Tarsis, no llega a su cometido, sino que de allí Dios lo regresa, pero esta vez ya no transportado en un barco, sino transportado en un pez. Verso 4. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás no sentía nada, no sentía las olas, no sentía el movimiento del barco. Jonás estaba plácidamente dormido, porque Jonás sentía paz. Jonás, después de haber decidido no obedecer a Dios y tratar de huir de la presencia de Dios, yo sinceramente creo que Jonás sabe que no puede huir de la presencia del Señor porque era un profeta. Él era un profeta y sabe que Dios está en todas partes y que Dios estaba presente donde él fuera. Probablemente, en mi humilde opinión, tal vez tendría que ver con alejarse de cada vez más del territorio de Israel. Para él tal vez podría significar eso, huir de la presencia de Dios, o donde él había recibido ese mandato de ir. Pero la cuestión es que él en este momento sentía paz. Él sentía paz de no haber obedecido y de haberse sentido lejos de aquel mandamiento que Dios le había dado. Y esto nos lleva a pensar a una doctrina que seguramente nosotros aprendimos en la iglesia cristiana, que fue que si tú tienes una situación y tienes en tu corazón paz y te da paz, entonces eso es lo que Dios quiere para ti. Pero tenemos que aprender a ser sabias y a diferenciar las cosas, porque está bien sentir paz cuando nosotros pedimos una respuesta del Señor, pero no siempre va a ser paz lo que recibiremos. Algunas veces recibiremos tribulación. Recordemos que el corazón es engañoso en gran manera y no nos podemos dejar llevar por nuestro corazón. Entonces, en este caso, Jonás tenía paz, pero realmente la voluntad de Dios no estaba en esa paz que él percibía, sino en la tribulación que generó esa misión que Dios le había encomendado. Entonces, si lo tomamos para nuestro actual hoy, está bien sentir paz, pero siempre busquemos estar alineados a la voluntad de Dios. Yo tendré paz cuando persevere en el pensamiento del Señor. Y sus pensamientos del Señor son sus mandamientos. Conocemos su voluntad, conocemos cuáles son sus estatutos, cuáles son sus preceptos.
Entonces, cuando caminamos en esos preceptos, pues entonces tendremos, está bien que tengamos esa paz que nos puede dar el Señor. Pero en este caso, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Que no sientes lo que está pasando en este momento. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecer. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, imagínense cuando ellos escuchan que el Dios que hizo el mar es el Dios que estaba, de quien estaba huyendo Jonás, dice que temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que es por mi causa que ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. Y a mí me llama la atención esto, porque estos hombres tenían misericordia. Estos hombres que no conocían a Dios, que lo conocieron en esta embarcación a través de esta tormenta provocada por la desobediencia de Jonás, estos hombres tenían misericordia porque ellos hicieron lo posible por no lanzar a Jonás al mar. Dice que ellos trabajaron para hacer volver la nave a tierra y evitar tener que hacer morir a este hombre. Pero dice que ellos no pudieron porque el mar se iba embraveciendo contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Entonces estos hombres, debido a que no pueden y no logran llevar de vuelta a tierra la nave, se ven obligados a lanzar a Jonás como él lo había pedido. Y esto nos hace también, si nos ponemos a recordar de las palabras que encontramos en el cumplimiento de lo que es el llamado Nuevo Testamento, es las palabras del quien era el sumo sacerdote de ese tiempo, del tiempo del Mesías, Caifás, quien dijo que es mejor que un hombre muera y no que todo un pueblo perezca, profetizando que Jesús, Yeshua, iba a morir por el pueblo de Israel. Entonces, similitud entre Jonás también, que ellos dicen es mejor que muera Jonás y no que perezca toda la embarcación. Entonces dice que toman a Jonás y lo echaron al mar. Y en ese momento el mar se aquietó de su furor. Pasó la tormenta. Dice que estos hombres temieron a causa de lo que estaban viendo. Temieron aquellos hombres al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. Estos hombres que habían, no sabíamos en qué creían, porque dice que ellos clamaban a sus dioses, ¿no? Cuando estaban en medio de toda esta tormenta, dice que cada uno era tenido sus dioses, pero ellos creyeron en este Dios que había hecho el cielo y había hecho los mares. Y dice que cuando estos hombres ven lo que pasa, que al lanzar a Jonás, el mar se tranquiliza, tuvieron aún más temor. Entonces ofrecieron sacrificios al Señor. Dice que hicieron votos, hicieron promesas, se convirtieron. Ellos se convirtieron al Dios que había creado el mar, al Dios de quien había hablado Jonás. Entonces Jonás fue el profeta, podríamos decir, más fructífero de las conversiones, porque con un solo hecho logró convertir a toda una tripulación. Y aparte de eso, después de que pasa, y lo veremos más adelante, yo sé que muchos de ustedes también ya han escuchado el relato de Jonás, se convierte todo un pueblo de más de 600.000 personas. Entonces, Jonás, que no estaba haciendo la voluntad de Dios en esta embarcación, en este momento, a través de este hecho turbulento y
esta tormenta, se convierte toda una tripulación. Y nos lleva a pensar y a comparar que hubieron profetas que predicaron por muchos años y que no se convirtió en nadie. Ese fue el profeta, uno de ellos fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías constantemente, y lo venimos recién estudiando en Lamentaciones, vimos Lamentaciones y vimos como constantemente Jeremías había hecho un llamado en la profecía de Jeremías a que se arrepintieran para que no llegara la tragedia que se vio después desarrollar en Lamentaciones, ¿no? Pero sin embargo, el pueblo no quiso escuchar, o sea, el mismo, en este caso Jeremías predicaba, fue un profeta para las tribus del sur, para el reino del sur, y él predijo la destrucción del reino del sur, de Judá. Sin embargo, nadie se convirtió, solo el que tomaba sus apuntes. Y dice que en medio de todas estas cuestiones que le pasaban a Jeremías, dice que él quiso abandonar en un momento la misión que el Señor le encargó, pero él no pudo resistirse a esta misión. Y dice Jeremías 29 lo siguiente: Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste, en otras versiones me has seducido. Y yo acepté tu invitación, me dejé seducir. Eres más fuerte que yo, y por eso me convenciste. Y toda y a, a toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar. Ya viene el desastre. Ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí, son fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no puedo quedarme callado. Entonces vemos acá a este profeta que obedeciendo a la palabra de Dios solo recibió oprobio, castigos, maltrato, pasó por unas situaciones terribles, Jeremías. Y sin embargo, él continuó hablando aunque no se convirtió en nadie, no fuese fructífero en su predicación. Bueno, y en el verso 17 continúa diciendo, pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ya el Señor había planeado todo el proceso que iba a pasar Jonás y también como ese proceso, como todo está enlazado en la palabra del Señor, iba a hacer también una profecía de lo que iba a pasar con el Mesías de Israel, el Salvador de Israel. Y había preparado este pez que se tragase a Jonás y él estuviera en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, nosotros hemos escuchado eh, muchas veces de forma superficial contar esta historia de Jonás y muchas veces hemos pensado que Jonás estaba vivo dentro de la panza del pez y creemos que él pasó dentro del estómago del pez vivo 3 días y 3 noches. La realidad es que no es así, realmente. Y lo vamos a ver en la misma oración, de Jonás, que es el capítulo 2, cómo Jonás murió y resucitó. Y si nos ponemos a pensar, para Dios no hay nada imposible, pero humanamente, si decimos allá, todo esto de que se lo tragase un pez, que ocurriera justamente en ese momento, que estuviera ese pez en ese momento, que no se ahogara Jonás, sino que fuese tragado por un pez, fue cuestión de que Dios ya había planeado y había determinado que esto fuese así. Pero si nos ponemos a pensar humanamente, en el estómago de un pez habrá oxígeno. ¿Podrá respirar una persona dentro de la panza de un pez? No. Entonces, en la panza del pez, en la panza de este animal, Jonás realmente murió y resucitó. Y vamos a ver que también el Mesías reafirma esta teoría de que Jonás realmente murió y descendió al Seol. Incluso lo dice en oración, que descendió al Seol. Vamos a leer Mateo 12, 38 y 42, que habla acerca de la señal, donde el Mesías habla acerca de la señal de Jonás. Y para entender el contexto también de esto, pues un poco antes
el Mesías había sanado a un hombre que estaba endemoniado y a la vez era ciego y sordo. Endemoniado, ciego y sordo. Tenía tres padecimientos, tres enfermedades. Y es en ese mismo relato, anterior a lo que se va a relatar ahora, que es la señal de Jonás, donde habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice así, la señal de Jonás, Mateo 12, 38 en adelante. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Estos fariseos y maestros, al parecer, o no estuvieron en la señal milagrosa que había hecho Jesús de sanar a este hombre endemoniado, ciego y mudo, o habían llegado en ese momento, o sea, no estuvieron ahí, llegaron en ese momento, o estuvieron presentes, pero eran tercos y querían seguir insistiendo en más y más y más señales. Entonces, puede ser que ellos pedían más señales. Y eso nos hace ver la terquedad en que a veces podemos caer, en querer, en no creer, en la incredulidad y querer seguir viendo más señales para decir, realmente decir, ahora sí voy a creer y ahora sí voy a obedecer. Ahora sí voy a reconocer que lo que Dios me está, que esto que me está mostrando, se me está mostrando es la verdad, es de Dios, ¿no? Y recordemos que en lo que nos dice Apocalipsis, que en los últimos tiempos también habrán muchas señales. Y esas señales, ¿por qué se dan? Por la misericordia de Dios, porque Dios quiere que más y más personas procedan de arrepentimiento. Pero aún habrán personas, que Dios nos libre, de que aún viendo estas señales, no querrán arrepentirse y no se arrepentirán de su mal. Aún viendo las cosas tremendas de las que se narran en Apocalipsis, no creerán en estas señales. Dios le da la oportunidad a personas de salvarse, de arrepentirse a través de señales que Él muestra. En este caso, Jesús le contesta. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. Ellos querían ver más milagros. Pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Primer punto, aquí nos está reafirmando Jesús el paralelismo o la promesa o la profecía que se cumpliría a través de él muriendo y resucitando al tercer día. Entonces le está diciendo a estos fariseos que no les va a dar ninguna otra señal, que la señal es cuando ellos vean que él muere y que luego ha resucitado, esa sería la señal que ellos iban a tener para que ellos supieran que él era el Mesías verdadero. A la vez, a través de este hecho que declara el Mesías, entendemos que Jonás sí murió, que Jonás sí padeció, porque Jesús murió y resucitó. Entonces él está diciendo que así mismito como estuvo Jonás, pues así mismo sería la señal de él. Y continúa diciendo Jesús que los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación perversa, que era incrédula, estaba viendo milagros y no creía, y la condenarán. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. Él era el Mesías. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Entonces, él está comparando cómo Nínive, siendo un pueblo malvado, siendo un pueblo perverso, a la voz de Dios que se arrepintieran, inmediatamente se arrepintió. Y ahí estaba él, que era el Mesías y no lo reconocían, querían más señales. Y les dice, fíjense la reina del sur, que vino desde el sur, por tantas horas viajó, muchísimas horas viajó, para escuchar la sabiduría de Salomón, que era la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué nos hace ver esto también? El esfuerzo que hizo un pueblo desconocido, representado aquí por la reina del sur, por querer tomar las migajas que caen debajo de la mesa, por querer tomar un poco de esa sabiduría, y que el pueblo de Israel, teniéndola frente a ellos, Jesús es la Torá, el Mesías es la Torá, teniéndola frente a ellos la rechazan. Cada vez que nos presentan la palabra del Señor y nosotros la rechazamos, llegamos a ser también como estos escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque estamos rechazando la Torá y hay pueblos o hay otros que
están hambrientos y sedientos de que esto pueda ser predicado para ellos, y de recibirlo y de arrepentirse. Entonces, fíjense cómo dice que aún Nínive se levantaría contra ellos, contra esta generación. Y asimismo la reina del sur, en juicio, al ver que estos pueblos que eran extranjeros, que no tenían a Dios, que no había sido el pueblo escogido, el pueblo que Dios escogió, que fue Israel, ellos venían, se arrepentían inmediatamente y venían a buscar esos mandatos y esos estatutos llenos de sabiduría que Dios había dado a su pueblo. Y un dato más, si Jonás murió o no murió, aquí tenemos el gráfico donde está Jonás, son los cuentitos, lo que nos cuentan, que estuvo, o los cuentos de los niños, que está la ballena, y está dentro de la ballena, Jonás ahí 3 días y 3 noches pensando, pero ya sabemos que no fue así, que Jonás murió y resucitó. Pero otra cosa más interesante es que si bien muchas traducciones dicen que es una ballena y que muchos gráficos, ustedes van a ver los libros de los niños en donde la mayor parte de los libros hay una ballena y Jonás adentro, pues realmente no es una ballena. Y esto también es importante que lo conozcamos porque hay gente que no conoce al Señor, que es agnóstica o atea y muchas veces toma estos relatos para decir que esto fue una historia de mentiras, que esto fue una fábula, que fue como el cuento de Pinocho, de que realmente esto no fue así. Y la realidad es que sí fue así porque, a ver, ¿en qué se basa esto? Es en que la ballena, pues es un mamífero, no es un pez. Y al ser un mamífero, pues dice que se contradice la Biblia, pero la Biblia no se está contradiciendo. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos al libro de Jonás, en el libro de Jonás, cuando se habla del pez, esa palabra pez de la cual se escribe en el libro de Jonás es la palabra Dak. ¿Se acuerdan también del dios Dagón? Bueno, viene como por ahí también. Dak, habla acerca de pez. Entonces, esta palabra pez en realidad puede ser traducida, es una palabra hebrea, puede ser traducida como una criatura marina también. Entonces los que tradujeron en lo que es llamado como el Antiguo Testamento, que en realidad es el Testamento de los Antiguos, se tradujo por primera vez al griego, si recordamos, en la traducción de la Septuaginta. Ellos tradujeron esa palabra que es dak como ketos, una palabra griega. Entonces traducen la palabra hebrea dak a ketos, que es esta palabra griega que significa pez. Pero en algunas traducciones del Nuevo Testamento, porque ustedes van a encontrar que en el Antiguo Testamento dice pez, en el libro de Jonás dice pez, pero cuando van en el Nuevo Testamento, en algunas traducciones dice ballena. Entonces, es por esto que en algunos gráficos y algunos cuentitos ponen la ballena ahí, pero eso está mal traducido, es un error de traducción. No es así. Realmente debería decir pez también, porque sí, la palabra griega fue traducida, la misma palabra griega fue traducida en el Antiguo Testamento como pez porque se traduce en el Nuevo Testamento como ballena. Entonces es un error de traducción. Pero tengámoslo claro por si alguien nos viene a decir, nos viene con esta teoría de que esto es una fábula, es un cuento, porque realmente la ballena no es no es un pez, sino un mamífero. Y tal vez la mejor forma de traducirlo sería como lo que significa esta palabra dak, que más que pez es monstruo marino, puede llegar a ser un monstruo marino. Entonces, Jonás pudo haber sido engullido por un monstruo marino más que en sí por un pez. Entonces, aquí llegamos al final de este capítulo con esta imagen. No es que la figura de Jonás se me envejeció en estos 3 días porque pasó de pelo café a pelo blanco, no. Fue la imagen que conseguí. Pero Jonás fue devuelto a cumplir su misión. Dios escuchó su oración, de la cual va a tratar el capítulo 2. Yo no voy a hablar acerca hoy de la oración hermosa basada en salmos que hizo Jonás. Pero Jonás fue devuelto y Jonás fue un hombre de verdad, un verdadero profeta de Dios que murió y fue resucitado después de que su cuerpo pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un monstruo marino. Luego regresó a su ministerio profético, predicando poderosamente contra la maldad de los asirios en Nínive, en una población de más de 600.000 habitantes que se arrepintió y se convirtió al Señor. Finalmente, quiero terminar con este versículo bíblico que lo cita
lo cita el apóstol Pablo cuando habla acerca de la elección de Dios, habla acerca de cómo Dios escogió a Israel. Y yo quiero enfatizar el día de hoy, si bien hay muchas enseñanzas a través de este libro de Jonás, que la hemos ido detallando cada vez que hemos leído cada versículo, como también la tormenta y toda esta dificultad para Jonás también significó afianzar su fe, porque imagínense, después de haber muerto y resucitado, Jonás ya no era el mismo, ya no era el mismo hombre, por eso fue y predicó. Si bien, como todos los seres humanos, cuando pasamos a través de una gran tribulación, en corto tiempo nos solemos olvidar y volvemos a renegar, algo parecido le pasa a Jonás. Ya él ya no era el mismo, o sea, él veía las cosas desde otra óptica después de haber sido, de haber pasado por esta tribulación. Y así mismo en la vida de nosotras, mujeres que estamos acá reunidas, las tribulaciones, las tormentas, estas dificultades, pues nos hacen más fuertes, como cuando una palmera soporta vientos. ¿Qué es lo que hace que esa palmera no se rompa? Esa palmera no se quiebre el tronco de la palmera. Es porque sus raíces están profundas, porque cada vez que creció hacia afuera, pero creció también hacia adentro en raíces, en profundidad. Y estas tormentas la hacen más flexible, la hacen más fuerte cada vez, porque sus raíces la sostienen. Entonces, asimismo, nos invita a nosotros también a través de las circunstancias difíciles a pensar que esas circunstancias difíciles nos hacen más fuertes y nos hacen más flexibles para las siguientes pruebas que el Señor pueda tener preparadas para nuestro bien, para nosotros. Entonces, en medio de todas estas enseñanzas que estuvimos viendo, para mí una de las más importantes es la soberanía de Dios. Nosotros podemos preguntar, ¿por qué Dios decidió que este pueblo perverso, malo, que ya vimos todas las maldades que hacía? En la parte introductoria, la hermana Esther nos contaba cómo, hermana Esther, que es mi mamita, ¿no? Se me hace raro decirle hermana Esther. Bueno, mi mamita contaba acerca de todas estas situaciones que eran terribles que hacían los asirios, cómo incluso a las mujeres embarazadas les sacaban sus bebés y hacían atrocidades terribles con ellas. ¿Cómo Dios podía tener misericordia de un pueblo así? Pero recordemos que Dios tuvo misericordia de Israel. Recién vinimos de pasar del libro de Lamentaciones. Y ahí en Lamentaciones dice que el pueblo, y lo estudiamos cuando estudiamos Lamentaciones, que la maldad de Israel había sido mayor que la de todos sus pueblos vecinos. Eso también incluye a los asirios. Recordemos esto, que al que más se le da, más se le será demandado. O sea, la vara es más alta. Y el pueblo de Israel se había corrompido. Entonces nos preguntamos por qué Dios tuvo misericordia de Nínive, porque Dios le plació, Dios es soberano, a Dios le plació que así fuese. Y en este verso de Romanos 9:15, en donde Pablo le está diciendo, está comentando acerca de la elección de Israel, acerca de la elección del pueblo de Israel y de los judíos también, ¿no? eh, Cita palabras de Moisés, que Moisés dijo. Pues Moisés dice, tendré misericordia, que el Señor, ¿no? Pues, en el libro de Moisés dice, palabras del Señor, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios y el Señor tiene misericordia. Dios es soberano. Dios tuvo misericordia de Nínive, que se arrepintió de su maldad rápidamente, no como los escribas y los fariseos que estaban viendo al Mesías delante de él, no como tal vez muchos de nosotros, que nos cuesta mucho arrepentirnos de los males que hemos hecho. Sé que Nínive se arrepintió en un instante, entonces se arrepintió toda esa ciudad de su maldad, pero también Dios tuvo misericordia de Jonás. Jonás pudo haber muerto en desobediencia. Jonás se pudo haber ahogado en ese mar y haber terminado su historia allí, como un profeta que no obedeció a Dios. Pero Dios tuvo misericordia de Jonás, que se arrepintió, aún en el Seol, de no obedecer el mandato de Dios, porque Dios ya había preparado para él, ya tenía listo para él un plan. Entonces, Dios lo resucita y él puede cumplir ese plan, pero Dios también tuvo misericordia de Jonás en su desobediencia. Y ese es el Dios al que nosotros servimos, es un Dios soberano que permite las circunstancias
porque Él tiene un plan perfecto. Si bien ese pueblo que se salvaría en ese momento, que es el pueblo de la ciudad de Nínive y Asiria, ¿no? Todo lo que era Siria, em, se salvaría en este momento. Esa sería la vara que Dios utilizaría para corregir más adelante, en cerquita. Eh, ya en los próximos, en los siguientes años, 700 del año 722, tomaría a este pueblo asirio como vara para azotar a Israel por su desobediencia. Entonces ellos los llevan cautivos, ellos después asimilan a los asirios, se dispersan las tribus de Israel, pero sería la vara que Dios tomaría para castigar a su propio pueblo. Y finalmente, Asiria también recibiría su juicio. Entonces, a través de este corto estudio, pequeño estudio, yo me quedo con que Dios es soberano y que Dios tiene un plan perfecto y que todas sus profecías, todo está encajado como un perfecto rompecabezas, en el cual somos espectadores y también somos parte de ellos. Que el Señor nos permita ser obedientes a su palabra, escuchar su voz y temblar, y también tener misericordia de los que Dios tiene misericordia, y no asombrarnos cuando Dios decide redimir a aquel que ha pecado.